nuestro sector salud y por supuesto en esta mañana vamos a hablar con el doctor Gabriel Serrano. Llegó desde España para poder participar de un congreso bastante importante en nuestro país. Le preguntábamos cuál era la impresión que tenía de Bolivia y le gusta mucho Bolivia, ha quedado impactado con cómo es la ciudad de La Paz. Pero tenemos que hablar sobre el tema de las verrugas, o también llamados papilomas. ¿Por qué salen las verrugas o papilomas? Bueno, buenos días. Pues eso, buenos días y un placer estar aquí en Bolivia y aquí en Bolivisión. Y obviamente pues las verrugas salen porque como cualquier infección producida por un virus contagia. Se produce un contagio, muchas veces viene de un gimnasio, otras veces vienen de persona a persona, del contacto directo, del darte la mano, por ejemplo, y cuando se tiene la piel traumatizada por algún golpe, por alguna erosión que ha habido o por caminar descalzo, pues es frecuente que se pueda contagiar este tipo de verrugas. Pero hay muchísimos tipos de verrugas y el contagio de ciertas verrugas en el área genital está relacionado con las relaciones sexuales y obviamente pues es un tema que también es importante porque muchas de estas verrugas genitales pueden predisponer a cáncer genital y especialmente en mujeres esto es un tema que de siempre se debe valorar por parte del dermatólogo y del ginecólogo. Usted es algo bastante serio entonces, esto de las verrugas, más allá del tema estético del cual nosotros tendríamos que cuidar. ¿Cuáles son las zonas más susceptibles para un contagio, la zona del cuerpo, para un contagio de verrugas? Bueno, curiosamente las zonas más frecuentes es las manos y la explicación es muy sencilla porque damos la mano a mucha gente por simple contacto. Sí, y otras veces porque nosotros mismos nos las extendemos porque tenemos verrugas por ejemplo en las manos y luego nos rascamos la nariz o nos frotamos cualquier parte de la cara o del cuerpo y extendemos estas lesiones a distancia del foco original. Luego, ¿qué pasa? Gente que va al gimnasio, muchos de estos personas caminan descalzas y obviamente pues es fácil en un sitio de humedad donde además después de haber corrido en una cinta de estas de gimnasia siempre se produce algún trauma en los pies, entonces es fácil que puedas contagiarte de este tipo de verrugas. Doctor, ¿se puede curar? Porque hay muchas personas que dicen que o tienen ese concepto de que cuando te quitan la verruga, te la queman, en muchos casos existía esa técnica, vuelve a aparecer. Bueno, no, esto no es así. Las verrugas siempre son benignas. Quitando estas verrugas genitales que estábamos hablando y otras verrugas que están producidas por el virus del papiloma humano en la laringe, pues entonces digamos que en la mayoría de los casos las verrugas son benignas y tienen digamos una duración limitada. Si nosotros las dejamos evolucionar, probablemente en un par de años pudieran desaparecer. Especialmente cuando las defensas de la persona se elevan y mejoran. Pero obviamente las verrugas tienen siempre que tratarse, porque no es agradable y es un foco de contaminación y es también una falta de respeto ante tus compañeros, ante la sociedad, que tú estés dando la mano o estés siendo un foco de infección en un colegio. Imagínate lo que supone las toallas de los niños y que llegue otro niño o coja una toalla donde un niño con verrugas pues se ha lavado las manos. Entonces es un tema que la gente tiene que ser sensible, que cuando se tienen verrugas hay que tratarlas. Y quien debe tratarlas no son los medicamentos y los productos naturales, porque existe mucha historia de nuestras abuelas, de que ponte esta leche... vinagre o ponte vinagre, o coge una planta de tal que se llama higo y te pones amarre un cabello, dicen no sé acá. Qué, y cosas de ese tipo. Recetas de la abuela. Esas recetas de la abuela no funcionan. No funciona. A eso quería ir. Le tengo un par de preguntas. Primero, ¿cómo se trata esto? ¿Se quema la verruga? ¿Hay un tipo de medicamentos? ¿Hay un tratamiento? Bueno, vamos a hablar de dos etapas. La etapa clásica, que es producir la erradicación de la verruga, y se hace con más frecuencia con nitrógeno líquido. Entonces existe el tratamiento en la oficina del dermatólogo, que dispone de un termo especial con nitrógeno líquido que está a 200 grados bajo cero. Él pulveriza sobre la verruga y se produce una ampolla. Esa ampolla se seca y se cae la verruga.
Esto es uno de los tratamientos más corrientes y va muy bien. Ahora hay una versión parecida con óxido nitroso que ya se vende en pequeños dispositivos en la farmacia y el mismo paciente se hace el tratamiento. Yo no soy persona que recomiende esto porque todas las cosas tienen que tener un seguimiento y tienen que tener un know-how, un saber hacer, y eso lo sabe hacer, como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, el dermatólogo. Luego existen tratamientos con bisturí eléctrico, tratamientos más sofisticados como el láser de CO2, que funciona francamente bien. Luego existen también tratamientos en farmacia que son de tipo cáustico, con ácidos que se aplican sobre la verruga, y en estos casos son bastante frecuentes estos tratamientos. La mayoría de los pacientes que vienen a nuestra consulta ya vienen de haber sido tratados en la farmacia con un producto de estos cáusticos. Entonces lo normal es que cojan una lima de uñas y se apliquen estos cáusticos sobre las lesiones, se produce una irritación, como se produce con el nitrógeno, y la verruga se cae. Sin embargo, pues esto tiene complicaciones. Primero, si se liman, esa lima hay que tirarla, pero no se puede luego esa lima estar para que luego te puedas limar la uña, ¿no? Y es un foco de extensión. El mismo limado de la lesión extiende hacia otras partes cuando no se tiene cuidado. Por eso decía yo que esto es muy importante que lo hagan los profesionales. Un especialista, ¿no? Luego tenemos unos tratamientos ya de los más modernos ahora, que están derivados de las acciones inmunológicas que tienen ciertos medicamentos de uso tópico. Uno de ellos se conoce con el nombre de Vikimoy, es el nombre químico de este producto, y luego estamos ya en la época del interferón 4. Todo esto seguramente va a venir a Bolivia. En Europa ya se dispone de este tipo de productos. El Vikimoy ya está disponible aquí en Bolivia para estos casos, y obviamente los tratamientos con interferón 4 llegarán, y son tratamientos muy eficaces, que no lo que hacen es un mecanismo de defensa dentro de la verruga, digamos, ponernos nuestras defensas en un estado óptimo para que pueda combatir nuestro propio organismo a la lesión. Doctor, ¿es importante realizar de repente a lo mejor una biopsia cuando se saca una verruga que es bastante significativa? Bueno, normalmente no hacemos biopsias en las verrugas porque son bastante, digamos, su clínica es bastante evidente. Entonces, no hacemos biopsias. ¿Cuándo hacemos biopsias? Pues hacemos biopsias muchas veces en las verrugas genitales. ¿Por qué? Porque nos interesa contratipar el tipo de virus. Porque todos los virus, estamos hablando que el virus del papiloma humano es muy amplio. Hay más de 70 variedades de virus del papiloma humano. Unas variedades están relacionadas con cáncer en el área genital, y nosotros queremos ahí, en ese caso, identificar y contratipar ese tipo de virus. Porque es el plan de prevención que viene después, de seguimiento de esa paciente para que no tenga problemas en el futuro. Bueno, convengamos en algo. Las verrugas no son malignas, como para que la gente pueda causarse un trauma, son benignas, pueden ser tratables. Para un tema estético también sirve, y de mucho tratar las mismas. ¿Hay una edad donde te puedan atacar más las verrugas, o esto es indiferente? ¿Puede pasar a un niño de 5 años que está en el kinder, en la escuela, el contagio, o una persona mayor que también tiene contacto en el trabajo, para ponerle un ejemplo, doctor Serrano? Bueno, mira, las verrugas se producen a cualquier edad, en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos. Todo esto es un problema que está relacionado en un momento dado con las defensas, con la inmunidad de la persona. Por eso es importante tener una alimentación sana, el tomar suplementos que estimulen pues las defensas del organismo, la lactoferrina, por ejemplo, a nivel de tipo popular, el Propolius. Son medicamentos, son productos que incluso son de tipo natural, que ayudan a que nuestras defensas estén óptimas. La vitamina C, en fin, y obviamente tener un estado y unas prácticas de salud, es decir, hacer deporte, una alimentación sana. Es que todo eso está relacionado con, cuando tienes muchas verrugas, probablemente tus defensas están muy bajas. Y no solamente son las verrugas, sino que tienes más tendencia al tema de resfriarte, a tener gripe,
y demás. Luego es que en Bolivia a mí me preocupa porque yo no he visto tanta claridad aquí como estamos a tan alto. El sol es tremendo, los efectos del sol. La gente no sabe que el sol tiene dos caras, una buena y una mala. La mala es que el sol es el mayor depresor de nuestras defensas. Entonces yo tengo que decir que el sol, hay que reducir la exposición al sol, especialmente en determinadas horas del día, con el fin, primero, de proteger nuestra piel y proteger nuestras defensas. Está muy claro que la gente que abusa de tomar el sol rebaja nuestras defensas. Rebaja nuestras defensas. Y en Europa, que sabes que tenemos estaciones, la gente abusa, porque al no tener el sol durante todo el año, sino llega el mes de mayo, junio, julio, tenemos 4 meses donde tenemos un buen sol, entonces la gente abusa. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente que ha abusado es la gente que tiene problemas respiratorios en el invierno con mayor frecuencia. Y estamos hablando de bacterias, de virus, y al fin y al cabo las verrugas están producidas por un virus. Lo que pasa es que las verrugas son benignas. En la mayoría de las verrugas el mensaje que hay que decir que mucha tranquilidad, que es un tema de que es feo, porque es un tema que se contagia y que uno mismo se extiende, que hay que tener respeto de no contagiarle a otras personas y decir, oye, siento, no te voy a dar la mano porque llevo una verruga ahí. Es que eso es tan sencillo así, porque vete a saber si es un trabajador que ha estado laborando toda la mañana y tiene traumas en las manos. Aquí es normal, doctor, por ejemplo, cuando uno se excede con algunos alimentos, huevo, mayonesa y otros más, muchas grasas, te comienzan a salir en la nariz, así, aquí llamamos como mochitos, que es el nombre. Granitos. Granitos, ¿no? sí. Te salen granitos, ¿no? Que con el transcurrir de los días te desaparece. ¿Esa es una verruga? No. Esto es cosa. otra cosa que corresponde a todo lo que induce una alimentación tan desproporcionada, ¿no? Claro, con tanta grasa, pero al fin y al cabo esto es un tema más sebáceo, más relacionado con el acné que con las verrugas. Ahora, doctor, quiero abusar para preguntarle sobre el tema del sol, porque usted se ha dado cuenta, últimamente las temperaturas están bastante elevadas acá en la ciudad de La Paz. Sí. No solemos tener este tipo de temperaturas. Entonces, ¿cuál sería el mejor cuidado que nosotros podríamos tener? Tal vez usar un protector solar, factor, ¿qué tipo de factor? ¿No basta con eso? ¿Una sombrilla? ¿Qué podemos hacer? Me alegra mucho que me haga usted esa pregunta, porque tenemos los dermatólogos una inmensa preocupación. La que vamos a tener unas epidemias de cáncer de piel en todo el mundo, y nos estamos preparando para esas contingencias. ¿Por qué? Porque efectivamente están cambiando mucho las cosas, la capa de ozono, como usted sabe, se ha reducido, estamos en la época donde el calentamiento global es un hecho, y ustedes aquí creo que lo tienen muy evidente, porque por lo que yo he oído, antes venías a La Paz y tenías unos nevados en plena forma. Ahora muchos de ellos han desaparecido, otros están con menos nieve de lo que deberían tener. Esto es muy preocupante. Y luego tenemos una altitud tan importante que el sol llega y choca directamente con la piel y produce unos daños en nuestro ADN, en nuestro DNA. Y eso rompe pues lo que es el código genético de las células, y para reparar eso se requieren protectores especiales. Entonces, mi recomendación, creo que el mejor producto que se puede utilizar aquí en Bolivia es un buen protector solar. Y sin ninguna duda hay que utilizar un producto que tenga estas siguientes características. Primero, que tenga un factor de protección de 50, que es lo que se recomienda, mínimo. 50. Entre 30 y 50 hay muy poca diferencia. De hecho, solamente hay un 7% de mayor protección entre 30 y 50, pero es que la gente se pone mal en los 30, no se pone la cantidad suficiente. Entonces los dermatólogos pues aconsejamos que se pongan el de 50, pero uno de 30, si se pone bien, pues no tiene ningún problema. El de 50, que además proteja y que evite el daño en el ADN, que lo repare, porque ahora podemos reparar el daño del ADN que produce el sol, incluso en el mismo momento que se está tomando. Y son productos muy tecnológicos, muy avanzados, y que ya están aquí en Bolivia, porque los he visto. Entonces, obviamente, lo que hay es que educar, que el problema número uno en todo el mundo de la sanidad es la educación sanitaria, es decir, enseñar a la gente hábitos de salud para el cuidado de la piel,
para el cuidado holístico de todo, porque al fin y al cabo es que somos un conjunto, la piel no es más que el reflejo de todo lo que pasa por dentro, pero tenemos que tener una buena dieta, tenemos que tener unos hábitos de vida adecuados, con ejercicios, en fin, con todo lo que usted sabe, y evitar pues todas las situaciones de estrés, porque el estrés genera radicales libres y nos daña, nos envejece y nos enferma. Quisiéramos hacerle muchísimas preguntas más, la verdad. Es interesante compartir e intercambiar algunos conceptos básicos, bastante prácticos, pero que importantes naturalmente para nuestro cuidado. Doctor Gabriel Serrano, qué gusto, esperemos que tenga una muy buena estadía en nuestro país y que se lleve la mejor impresión. Hay unos teléfonos, Fabi, por donde la gente puede dar cuenta. Hay unos teléfonos donde usted se puede comunicar, bueno, tal vez pueda tener una cita con el doctor Serrano, 712-79-621, y en Santa Cruz el 342-9780. Si es que usted va a Santa Cruz, necesita la atención del doctor Serrano, ahí está, excelente dermatólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Esperamos que disfrute de su estadía. No, seguramente que sí. Hola pronto. No volveremos pronto. Hincha del Real Madrid. Real Madrid. Eso, gracias por estar con nosotros.